Habla Néstor Germán Rodríguez y en todos los días el lunes aproximadamente a las 5 de la tarde transmite su programa Memorias de Aragua. Usted sabe que lo hacemos con el objeto de que resaltar los valores, los hechos, los acontecimientos, las personalidades de nuestra entidad federal, del Estado de Aragua. Lo hacemos por Facebook a través de mi perfil y también por Instagram en una cuenta que se llama @Memoria de Aragua. Para este programa hemos colocado previamente en nuestros perfiles lo más importante, algunos acontecimientos que tengan que ver con la materia que vamos a tratar, para ahorrar tiempo en el programa y también para ir creando un buen ambiente al mismo. El tema que vamos a tratar esta semana son los 100 años de que se convirtió Maracay en la capital prácticamente de la aviación civil y militar de Venezuela. El Día de la Aviación, el Día de, otros llaman también el Día de la Fuerza Aérea. Bueno, lo importante es que ese 10 de diciembre, escúchese bien, de 1920 nació la aviación militar en Maracay y en Venezuela. Ese programa yo quiero dedicárselo a dos personas que, bueno, cuando estaba muchacho yo conversaba mucho porque estudiábamos juntos, pero en diferentes grados. Era mi amigo Fernando Magallanes, coronel de la aviación, que fue la primera persona que estuvo en ese comando volando los Mirage de aquella época. Y tiene Fernando un récord, pues, porque él en el tiempo que tuvo de piloto en Mirage tuvo más de 1500 horas de vuelo. Para él, en consideración de su gran esfuerzo que hizo por la Fuerza Aérea Venezolana, dedico este programa. Y también debe ser una falla del sistema. Entonces, claro, en Facebook tenemos siempre algunas interrupciones y le estaba diciendo que esto va dedicado a Fernando Magallanes, el coronel retirado de la Fuerza Aérea, el hombre que tuvo más horas de vuelo en los Mirage, y a otra gran amiga, que es la coronela del ejército también, que es Yvonne Richter. Yvonne Richter es una mujer que dedicó su vida a la aviación venezolana, a la que tanto ella reconoce, que me ha dicho que ama a su aviación venezolana y tiene muy grandes mismo. Bueno, vamos a iniciar este programa hablando de la génesis. Voy a hacerlo lo más rápido posible, aunque tengo mucho material, y por eso coloqué en mi perfil parte de ello. Y allí, en 1868, el señor Carlos Rivero Solar, que llaman el Pájaro Serrano, yo les agradezco que vayan a mi perfil y busquen allí el Pájaro Serrano. También está en un grupo que yo tengo que se llama 1868. Entonces, en 1868, Carlos Rivero Solar, el Pájaro Serrano. Allí en mi perfil van a conseguir toda la historia del Pájaro Serrano, el hombre que se lanzó de una colina con unas alas que él había construido de madera y cuero. Imagínate tú la valentía de este hombre lanzarse hacia abajo con solamente, y sobre todo, bueno, lo hizo por primera vez, cayó en un árbol. Bueno, busquen la historia, que es bien interesante. También está Pedro Colfón. Este es un experto en aeronáutica que construyó, diseñó, vamos a decir, la máquina voladora, que lo llamaron en su época. Estamos hablando de 1862. Y bueno, no pudo hacer la demostración que quería. El gobierno venezolano le reconoció la patente de lo que él había diseñado. Y bueno, se convirtió en un precursor de nuestra aviación venezolana. Luis Camilo Ramírez fue el primer aviador de Venezuela en Francia, porque aquí en Venezuela no había, en esa época, estamos hablando de 1912, antes de la aviación, antes del Día de la Aviación. Entonces, bueno, estudió en Francia y allá fue el primer piloto aviador venezolano. 1917, Carlos Meyer Valdós, que estudió en Alemania en 1917. En mi perfil van a conseguir un documental muy completo sobre quién fue Carlos Meyer Valdós, porque él estudió en Alemania y estuvo en la Guerra Mundial. Y bueno, un personaje condecorado
en su oportunidad. Manuel Anzola, en Barquisimeto también en 1917, Arturo Irribarra, estos son precursores de la aviación. Marcos Arco Portillo, que fue el primer piloto civil que tuvo Venezuela. Bueno, y también hay que recordar que en 1912 vino un piloto norteamericano llamado Frank Bogart, y él vuela sobre Caracas. Está Juan Vicente Gómez en lo que se llama en aquel momento el hipódromo del Paraíso, con todos sus allegados, y este norteamericano anda en un biplano de tela y de madera, con motor a caballo de apenas 30 y 60 caballos de fuerza de Caracas. Entonces este fue Fran Balona, norteamericano, que vuela sobre Caracas. Juan Vicente Gómez comienza a entusiasmarse por estas cuestiones de la aviación en Venezuela. Como todos ustedes saben, que fue uno de los precursores, pues, que le dio todo el apoyo a esta materia. También tenemos a un aviador, Roberto José Mora Contreras. Fue el primer piloto que voló un avión supersónico, un propulsión a chorro, un Gloster Meteor. Esto fue en el año 1900. Río, primer piloto venezolano que voló solo el 14 de abril de 1921. Antonio María Villegas, el bachiller, que su último vuelo está bien narrado, está en el perfil de mi página, está la historia de este piloto venezolano. Bueno, con tal que la cuna de la aviación tuvo su génesis, la historia de la aviación, y fue el 17 de abril que el presidente Victorino Márquez Bustillo decreta la creación de la Escuela de Aviación Militar de Venezuela. Y bueno, precisamente el 21 de junio se da el ejecute, o sea, la ley de la aviación civil de Venezuela, que después fue derogada en 1930. Pero en 1929 se autoriza a las petroleras, por razones obvias de su necesidad, de utilizar los aeroplanos. Esto es muy importante, porque bueno, se le da una amplitud a la aviación. En 1930 se decreta la construcción del aeropuerto de Boca de Río, llega el hidroavión Junker Bremen, y se realizó pues en ese momento toda una actividad relacionada a esto mismo, ¿no? Lo importante es que allá en 1920, cuando Gómez recibe la visita también de un piloto, un ecuatoriano, Cosme Renela, y bueno, se da cuenta Gómez de las ventajas de la aviación cuando visita a este ecuatoriano, y bueno, se adquieren las primeras aeronaves venezolanas, Candron, que se llama el C3 y el C4, monomotores, uno de ellos, y el otro era un hidroavión, ya que se había creado en Maracay también la Escuela de Aviación Marítima, en Punta Palmito, ahí cerca de los límites con Carabobo, ¿no? También no se destacaron muchos militares en aquella época, que cuando se crea la Escuela de Aviación de Venezuela, Francisco Leal, Miguel Rodríguez, Julio Fortul y Miguel Rodríguez. Miguel Rodríguez era villacurano, según me lo han hecho saber algunas personas allegadas a él, familiares, pues. Y estos pilotos hacen la primera ruta de Maracay, Villa de Cura, Maracay. En 1927 se realizaron en Venezuela 1.238 vuelos sin ningún accidente. Eso es lo que está pasando en aquellas circunstancias. En el 1945, nace la Fuerza Aérea Venezolana. Y en 1946, la Comandancia General de la Aviación. Es el cuarto componente de nuestras Fuerzas Armadas. Luego también en Venezuela vino Charles Lindbergh. Él estuvo en Venezuela en 1928. En 1930 se habían adquirido aviones de guerra. Llega ese, yo le decía, Junker Bremen, y bueno, que es un avión para aquel momento uno de los más importantes que existían, ¿no? Bueno, hace estos 100 años es bastante fructífera, indudablemente. Narrarla en este tiempo corto es muy difícil, pero en 1929, la invasión del Falque, en 1929 se produce la invasión del Falque, que
estaba Juan Vicente Gómez en el poder, pero unos militares encabezados por Román Delgado Chalbó y Francisco Linares Alcántara hijo, bueno, vienen por Cumaná y el Falque es atacado por, o mejor dicho, los invasores son atacados por estos aviones en tierra. Bueno, en 1930 nace la línea aeropostal venezolana para pasajeros y para el correo, que era lo importante en aquella época. Y también se crea el Servicio de Cartografía Nacional. Muere Gómez, entonces al morirse Gómez, pues, bueno, sin embargo, continúa la acción y se construye el edificio de la Escuela de Aviación en Venezuela, en aquella época, en el año 36, en el 37, hay una anécdota muy interesante. Un mecánico llamado Manuel Murillo hace el primer lanzamiento en paracaídas. Luego el éxito es detenido, es detenido. ¿Por qué? Porque Murillo se había lanzado sin permiso público. Era la primera vez que lo hacía y sin permiso. Inmediatamente fue detenido, pues, lamentablemente. En 1945 se crea la Inspectoría General de la Aviación y se independiza de la Fuerza Armada, porque ella dependía antes de lo que llaman el ejército. Bueno, llegan aviones americanos a Venezuela, se funda el Aeroclub de Caracas. Esta es parte de la historia de la aviación. En los años 50, por ejemplo, llegan los super bombarderos, unos llamados vampiros, y unos cazas llamados Sabre. También llegan después los Gamberras, que eran muy conocidos en su época, y el F-86K, que es otro caza. Ese F-86K rompe por primera vez la barrera del sonido en un acontecimiento en nuestra ciudad, porque cimientos de la aviación en Venezuela. Bueno, después surgen otras bases aéreas, la de Barquisimeto, la de Barcelona, la de Caracas, la de Maracaibo, pero Maracay es la primera, pues la pionera, la más importante, todavía continúa siendo. Pues. Bueno, después, en el año 60 llegan helicópteros, el Alouette, para enfrentar a las guerrillas. También llega el Provider, que era un ¿no? Bueno, se adquiere el helicóptero, después de los Mirage y el CF-5, se adquiere el helicóptero BQH para búsqueda y salvamento. Esto es bien importante. Un saludo para José Palmar, que nos está sintonizando. Bueno, llega el Hércules, el famoso Hércules, el C-130, que es para cargar la tropa. Estamos hablando en 1974. Ya hemos avanzado mucho en el tiempo. Y también llega un avión que en su momento fue impresionante, el F-16, un avión potente de caza, que llegó en 1974 aproximadamente. El lema de la aviación en Venezuela siempre ha sido: preparémonos para la guerra para mantener la paz. Ese ha sido, diríamos, el lema que se ha utilizado. Los Mirages y los CF-5 se repotencian en su oportunidad, la búsqueda y el salvamento. Entonces, el Tucán 727 adquirió para el entrenamiento avanzado, vienen los Broncos para el resguardo de la frontera, aparecen los helicópteros para la búsqueda y para el salvamento. Y finalmente, bueno, para no seguir hablando de esta cuestión, vienen los Sukhoi, que son los más modernos que tenemos. La aviación ha tenido muchos aspectos importantes. Bueno, los servicios de sanidad aeronáutica, ellos instalan una cámara hipobárica para los vuelos de altura, la silla de eyección, que es bien importante para los aviadores, la piscina, pues, que es la Escuela de Aviación Militar, y que lleva el nombre de un piloto, la Escuela de Aviación Civil, que es importante señalarla, que se crea en 1937 y lleva el nombre justamente del piloto Miguel Rodríguez, que esto fue en la época de López Contreras. Y Miguel Rodríguez fue un pionero de la aviación, por cierto, como yo les decía anteriormente, villacurano, era aragüeño, según los familiares. Bueno, entonces, y la importancia que tuvieron estos profesionales asimilados, los médicos, los odontólogos, los ingenieros, fue interesante. Todos estos vuelos simulados que instaló la escuela de aviación. Bueno, contar que ha sido muy extenso la actividad en 100 años de la aviación venezolana. Y yo quiero finalmente referirme a las mujeres, y yo coloqué un señalamiento de quién fue Ana Luisa Branger, la primera mujer piloto, pero Ligia de Valle
Fue la primera mujer que sufrió un accidente aéreo allá en El Dorado, en el estado de Bolívar. Ligia Ramírez, la primera paracaidista venezolana. Melania de Pocaterra, una mujer que justamente que murió en un salto de paracaídas. Bueno, y así como ellos, otros personajes importantes en el acontecer de la aviación nuestra en nuestro país. Bueno, hemos llegado al final del programa, muy rápido. Espero que les haya gustado. Les aconsejo vayan a mi perfil en Facebook y ahí encontrará información valiosa al respecto. Gracias por la sintonía, les agradezco sus opiniones. Dios mediante la próxima semana vendremos con otro